Vas conduciendo tranquilo, sales de un semáforo, pisas un poco el acelerador y el coche pega un tirón. No uno suave de esos que casi dudas si lo has sentido, sino un tirón claro, como si alguien te diera un pequeño empujón desde atrás. A veces pasa en primera y segunda, a veces al incorporarte, a veces justo cuando mantienes velocidad constante. Y entonces aparece la pregunta que te come la cabeza. Si el MG5 da tirones, ¿es una manía normal de calibración, algo de combustible, o el aviso temprano de una avería que va a peor? Lo complicado de este síntoma es que tirones significa cosas muy distintas según cuándo y cómo ocurren. Y si no lo defines bien, puedes acabar cambiando piezas por intuición, o peor, ignorando una señal que sí conviene atender. Así que lo que vamos a hacer es convertir esa sensación subjetiva en un diagnóstico con lógica, no para que te conviertas en mecánico, sino para que no vayas a ciegas, no pierdas tiempo, y si toca taller o garantía, llegues con información útil. Primero, ponle nombre exacto a lo que sientes. ¿Es un tirón al acelerar, como si el motor dudara y luego empujara? ¿Es un tirón al soltar gas, como un cabeceo? ¿Es una vibración tipo rateo, como si fallara un cilindro? ¿O es un corte breve de potencia, como si el coche se protegiera o el control de tracción interviniera? Son sensaciones distintas y cada una apunta a una familia de causas. Ahora, el contexto. Pasa en frío, en los primeros minutos, y luego desaparece. ¿O aparece cuando ya está caliente? ¿Pasa a baja velocidad en ciudad o también en carretera? ¿Se repite siempre en el mismo rango de revoluciones o depende más de la carga, por ejemplo en subida? ¿Cambia si llevas el aire acondicionado encendido? ¿Y hay algún testigo en el cuadro, aunque sea intermitente? Mucha gente se tranquiliza si no hay luz de avería, pero eso no significa que no haya registros internos o datos que delaten el problema. Antes de tocar nada, haz algo que parece tonto pero vale oro. Registra el fallo, un vídeo corto donde se vea el cuadro con velocidad y revoluciones y se escuche el motor, ayuda muchísimo. Y anota 3 cosas. Temperatura aproximada del motor, frío o caliente, marcha en la que ocurre, y si estabas acelerando, manteniendo o soltando. Si luego vas a taller, esa información puede ser la diferencia entre no reproduce y lo encontramos. Vamos con el primer filtro. Causas comunes y reversibles, las que puedes comprobar sin herramientas raras y sin meterte en líos. Porque a veces el coche no está roto, a veces está reaccionando a una condición concreta. Empieza por lo más básico y más ignorado, el combustible y el hábito de repostar. No porque siempre sea gasolina mala, sino porque un combustible irregular o una estación con mucho movimiento de sedimentos puede provocar combustión menos estable, sobre todo si el sistema está ajustando mezcla. Si el tirón apareció justo después de repostar, no lo pases por alto. La prueba más limpia es sencilla. Consume ese depósito con conducción normal, y en el siguiente repostaje cambia de estación y si puedes, de marca. No hace falta inventarse teorías. Solo aislar variables. Si el síntoma cambia de forma clara, ya tienes una pista. Segundo, el modo de conducción y la respuesta del acelerador. Hay coches que en ciertos modos suavizan o filtran la entrega de par y otros que la hacen más directa. Si notas tirones al dosificar en ciudad, prueba el mismo recorrido en otro modo, con el mismo pie, intentando mantener el pedal más estable. Parece obvio, pero muchos tirones en tráfico vienen de microcorrecciones del pie. Aceleras 1 milímetro, sueltas, vuelves a tocar y el coche responde con pequeñas transiciones que se sienten como cabeceos. Si al hacer una prueba consciente, con el pedal más fijo, el tirón desaparece, no es que sea tu culpa. Es que has identificado que el sistema es sensible a esa zona de pedal y conviene adaptarse o pedir una actualización si existe. Tercero, el control de tracción y el agarre. Un tirón que coincide con una rueda que pierde adherencia no es un fallo de motor. Es el coche cortando potencia para recuperar tracción. En suelo mojado, en pintura de paso de peatones, en una rampa de parking o con neumáticos a presión incorrecta, esa intervención puede sentirse como un corte seco. La prueba es repetir en un lugar seguro y con buen agarre, y revisa presiones. Una presión baja o desigual puede hacer que el coche intervenga más de lo normal. No hace falta obsesionarse,
Solo comprobar que estás en valores recomendados. Cuarto, aire acondicionado y cargas eléctricas. Cuando enciendes el AC, el motor tiene que compensar una carga extra. Si el sistema de control está ajustando, puedes notar una oscilación al ralentí o un pequeño tirón al iniciar marcha. Prueba a reproducir el síntoma con A/C apagado y luego encendido. Si cambia mucho, no significa automáticamente compresor malo. Puede ser una calibración, un ralentí inestable o un sensor que está al límite y con carga extra se nota. Quinto, mantenimiento básico. Un filtro de aire muy sucio, una admisión con alguna fuga o bujías desgastadas en motores de gasolina pueden provocar combustión irregular. No voy a decirte cambia todo, porque eso es justo lo que hay que evitar. Pero sí, si no sabes cuándo se cambió el filtro de aire, revísalo. Si el coche tiene un historial de mantenimiento dudoso, ese es el primer escalón antes de perseguir fantasmas electrónicos. Y ahora, un punto delicado: reinicios y adaptaciones. Mucha gente, cuando el coche da tirones, desconecta batería o borra códigos con un lector OBD y se queda tan tranquilo. Eso puede empeorar el diagnóstico, porque borras evidencia. Si estás en garantía o piensas ir al taller, no borres códigos antes. Si quieres hacer una prueba segura, lo mejor es no tocar nada que elimine registros. Lo que sí puedes hacer es observar. Aquí entra el segundo nivel: diferenciar familias de fallos por la sensación y por el patrón. Porque un tirón por fallo de combustión no se siente igual que un tirón por transmisión, ni igual que un corte por control de tracción. Cuando hay fallos de combustión, lo típico es un rateo. El motor suena áspero, vibra, y el tirón puede repetirse como una serie de pequeños golpes, sobre todo al acelerar suave o bajo carga. A veces huele un poco más a combustible. A veces el escape suena distinto. Si esto ocurre y además notas pérdida de potencia, ahí sí conviene tomárselo en serio, porque una combustión irregular mantenida afectará componentes del escape. No hace falta entrar en pánico, pero tampoco seguir a ver si se quita durante semanas. Cuando el tirón viene de la transmisión o del embrague, la sensación suele ser más de cambio brusco o de enganche. Puede ocurrir justo al pasar de una marcha a otra o al maniobrar a baja velocidad. A veces no hay vibración de motor, sino un cabeceo del conjunto, como si el coche dudara entre dos estados. Si el tirón aparece siempre en el mismo momento de cambio o al levantar y volver a pisar, piensa en esa dirección. Y cuando el tirón es un corte electrónico, suele ser muy breve, como si alguien apagara y encendiera la potencia. Puede coincidir con un bache, con una pérdida de tracción o con una situación donde el coche decide limitar. Aquí es donde ayuda a mirar el cuadro. Si ves parpadeo de algún indicador relacionado con estabilidad o tracción, ya tienes una explicación probable. Ahora vamos a lo que más ayuda sin desmontar nada: un lector OBD sencillo y datos en vivo. No para jugar a ser ingeniero, sino para confirmar si el coche está registrando algo. Incluso si no hay testigo, puede haber códigos pendientes o contadores de fallos. Si sospechas fallos de combustión, los códigos típicos suelen apuntar a misfire o a mezcla. No necesito darte una lista exacta para que lo entiendas. Lo importante es el concepto. Si aparecen códigos de fallos de encendido, entonces la ruta lógica es revisar bujías, bobinas y en algunos casos inyectores, pero siempre con criterio. Por ejemplo, si el fallo se da solo en frío, puede ser una bujía al límite o una mezcla que tarda en estabilizar. Si se da bajo carga, puede ser una bobina que falla cuando se le exige. En datos en vivo, hay 3 cosas que suelen contar una historia: la corrección de combustible a corto y largo plazo, la lectura de lo que aire en admisión y la señal de la sonda lambda. Si ves correcciones muy extremas, el coche está compensando algo. O entra aire que no mide, o falta combustible, o un sensor está mintiendo. No hace falta que memorices números. Lo que buscas es coherencia. Si al aparecer el tirón, las correcciones se disparan, eso no es sensación, es un evento medible. Si sospechas admisión, piensa en fugas o sensores. Un sensor de masa de aire o de presión puede dar lecturas erráticas y provocar tirones al dosificar. Una fuga pequeña en una manguera puede no dar un fallo claro, pero sí una mezcla inestable. Aquí el patrón importa.
Tirones al mantener velocidad constante, como si el coche no encontrara el punto, suelen encajar con mezcla o medición de aire. Si sospechas combustible, el patrón suele ser tirón bajo demanda. Pisas y no responde fino, como si le faltara chicha un instante. Puede ser presión, puede ser un inyector sucio, puede ser algo que el coche compensa hasta que no puede. Y aquí viene el error típico: echar aditivos al azar. No digo que nunca sirvan, digo que si estás en garantía o no tienes claro el origen, meter productos sin criterio puede complicar la conversación con el taller. Mejor diagnosticar primero. Ahora, un matiz que mucha gente pasa por alto. El síntoma puede ser intermitente y aún así ser real. Puede aparecer solo en una pendiente concreta, con el motor a cierta temperatura, con el depósito por debajo de cierto nivel o con humedad. Por eso, el registro de condiciones es tan potente. Si consigues reproducirlo, ya tienes medio camino hecho. Te propongo 3 mini escenarios, porque suelen parecerse mucho a lo que vive la gente. Escenario 1. Tirones en ciudad, a baja velocidad, sobre todo al pasar de 20 to 40, sin testigos. Si al conducir con el pedal muy estable mejora, y si al cambiar de modo de conducción cambia la intensidad, es probable que estés en una zona de calibración sensible o que haya una transición de entrega de par que se nota más en tráfico. Aquí la acción inteligente es documentarlo, comprobar si hay actualizaciones de software o campañas y pedir una prueba de carretera en servicio. No es normal en el sentido de te aguantas, pero tampoco es automáticamente una avería mecánica grave. Escenario 2. Tirones al acelerar con el motor caliente, acompañados de vibración y sonido irregular. Aquí la prioridad es no forzar. Si puedes, lee OBD sin borrar nada. Si hay registros de fallos de combustión o mezcla, ya tienes una dirección clara. En este caso, seguir conduciendo fuerte puede empeorar cosas, así que lo razonable es ir a taller con la información y pedir diagnóstico completo. No cambio de piezas a ciegas. Escenario 3. Tirón seco al salir en mojado o al girar, como un corte, y a veces coincide con un indicador de tracción. Aquí lo más probable es intervención del control de estabilidad o tracción. Revisa neumáticos, presiones y prueba en seco. Si en seco desaparece, no busques fantasmas en el motor. Y ahora sí, el momento de convertir todo esto en un árbol mental simple. Cuando alguien busca MG5 da tirones, casi siempre quiere saber 2 cosas. ¿Qué puedo comprobar ya mismo sin gastar dinero? ¿Y cuándo? Tengo que parar y pedir ayuda. Si el tirón aparece con testigo de motor, con pérdida clara de potencia, con olor fuerte a combustible, con sobrecalentamiento o con vibración marcada que no estaba antes, no lo trates como una molestia. Ahí la prioridad es seguridad y evitar daños. No hace falta dramatizar, pero sí actuar con cabeza. Conducción suave, evitar exigir el motor y taller cuanto antes. Si no hay testigos y el coche solo da tirones en una situación muy concreta, tu misión es aislar variables. Misma ruta, mismo tramo. Repite con A/C on y off, con otro modo de conducción, y si coincide con suelo deslizante. Cambia una cosa cada vez. Si cambias 5 cosas a la vez, no aprendes nada. Si el síntoma empezó tras repostar, el primer paso es simple. Cambia de estación en el siguiente depósito y observa. Si empezó tras una intervención o mantenimiento, revisa lo que se tocó. Un filtro mal asentado, una manguera floja, un conector que no quedó perfecto. Muchas veces el origen está ahí, en lo reciente. Y si tienes acceso a OBD, úsalo como una cámara, no como un borrador. Lee códigos, guarda capturas, mira datos cuando ocurre el tirón. Y repito, no borres antes de ir al taller, sobre todo si estás en garantía. Borrar puede hacer que el técnico no vea el historial del fallo y te devuelvan el coche con un «no encontramos nada». Hablemos de cómo ir al taller de forma que te tomen en serio y no te hagan perder visitas. No digas solo «da tirones». Di. Ocurre en segunda, entre tal rango de velocidad o revoluciones, con el motor a tal condición, al mantener gas o al acelerar suave, y si cambia con A/C o con modo. Si tienes vídeo, mejor. Si tienes lectura OBD, llévala, aunque sea una foto, y pide cosas concretas. Lectura de DTC.
revisión de actualizaciones de software disponibles y prueba de carretera para reproducir. No estás exigiendo magia, estás pidiendo método. También hay pruebas que conviene no hacer. No te pongas a desconectar sensores a ver qué pasa. No hagas reprogramaciones no oficiales buscando suavidad, porque si el problema era un sensor o una mezcla, lo puedes enmascarar y luego vuelve peor. No fuerces el coche para que lo haga. Si el tirón viene con vibración fuerte, reproducir no significa maltratar. Y aquí viene la parte que más frustra. A veces el coche puede estar dentro de un comportamiento que el fabricante corrige con una actualización o una recalibración, y no con una pieza. Por eso es tan importante separar el tirón de transición del tirón de fallo. El primero suele ser repetible, suave, dependiente del modo y del pie. El segundo suele traer irregularidad, vibración, pérdida de potencia o registros. Si has llegado hasta aquí, ya tienes una ventaja enorme. No estás adivinando, estás observando, registrando y descartando. Y eso cambia por completo el resultado, porque el peor escenario no es que el coche tenga un problema. El peor escenario es gastar dinero en soluciones aleatorias y seguir igual. Así que quédate con esta idea final. Cuando el MG5 da tirones, la pregunta no es ¿qué pieza cambio?, sino qué patrón tiene el tirón. El patrón te dice si estás ante una intervención normal del sistema, una calibración mejorable o un fallo que conviene atender pronto. Si lo documentas bien, haces las pruebas simples sin borrar evidencia y llegas al taller con datos, lo más probable es que lo soluciones antes, con menos gasto y con menos vueltas, y sobre todo, con la tranquilidad de saber si era una molestia corregible o una señal temprana que no convenía ignorar. Si el MG5 da tirones, no te quedes solo con la sensación, conviértela en información. Eso es lo que realmente arregla el problema.